Hola chicos, seguimos con la última etapa de lo que es ciudadanía digital. Y para hacer un recuento, un repaso, habíamos dicho que ciudadanía digital es un conjunto de competencias que faculta a los ciudadanos a acceder, recuperar, modificar, en realidad a manipular y crear lo que es la información y contenidos en todos los medios eh, digitales que nos permitan a nosotros desarrollar actividades personales, profesionales y sociales. También habíamos dicho que dentro de lo que es la ciudadanía digital tenemos diferentes áreas. Habíamos visto la ergonomía, que es aquella área que se ocupa de estudiar las relaciones entre las herramientas y los sistemas que un humano utiliza para que no afecte a su salud. En la seguridad habíamos visto que tenemos dos clasificaciones. Una es la seguridad personal y otra es la seguridad en los dispositivos. Dentro de lo que es la seguridad personal, nosotros tenemos que cuidarnos dentro de lo que es la vida digital para no tener problemas luego. Aquí teníamos la manipulación de información, el grooming, el sexting, etcétera. Y dentro de lo que es la seguridad en los dispositivos, habíamos dicho que teníamos que conservar, o mejor dicho, tener en cuenta, actualizar los antivirus, para que no tengamos problemas después. También diferentes tipos de programas que a nosotros nos cuidan nuestros dispositivos. Dentro de lo que es la netiqueta, habíamos visto que hay 10 netiquetas. Y las netiquetas son las reglas de comportamiento dentro de lo que son las redes sociales. Dentro de esas 10 netiquetas, las más importantes es saber que el otro no es como yo o no piensa como yo, y ponerme en el lugar del otro también porque puede sentirse mal. Habíamos visto también que hay diferentes alternativas de comunicación. Estamos hablando de comunicación digital. Dentro de estas comunicaciones habíamos analizado algunos tipos que son los más frecuentes, como Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, y cuáles eran las edades mínimas de acceso. En educación habíamos visto cuáles son las plataformas que nosotros desde el colegio hemos utilizado a lo largo de estos años. Y dentro de lo que es el acceso a la ciudadanía digital, habíamos visto también que no todos tienen, aquí existe, mejor dicho, una brecha digital. Esa brecha digital es cuando una persona tiene los conocimientos pero no tiene la capacidad de adquirir el dispositivo, o cuando tiene la capacidad de adquirir los dispositivos pero no tiene el conocimiento para manejarlo, manipularlo. Nos quedarían entonces lo que es el comercio aquí y lo que es la responsabilidad, y por último los derechos. Vamos a seguir con el comercio electrónico, y es la compra y venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos. Hay un video que es un corto, que explica muy bien esto. Yo les hago una muestra como para que vayan viendo y ¿Qué es después el les e-commerce? subo. O lo que es lo mismo, ¿qué es el comercio electrónico? Para poder responder a esta pregunta, lo mejor es comenzar con un poco de historia. En los últimos decenios del siglo XIX, Montgomery Ward empezó a darse cuenta de que sus productos solo llegaban a los clientes residentes alrededor de tiendas, dejando fuera a una multitud de posibles. Bueno, les dejo para que ustedes vean después. En todo caso, seguimos con las preguntas una vez que lo analicen este corto. Muy interesante es la historia sobre cómo surge el comercio electrónico, que en realidad es lo que pasa con todas las, cómo va surgiendo en realidad cualquier tipo de actividad dentro de lo que es la humanidad. Una persona ve un nicho o ve alguna probabilidad de que pueda incorporar o modificar el entorno, lo hace, y ahí surgen las grandes revoluciones, por decirlo de alguna manera. Esto del comercio electrónico es eso: una persona se da cuenta que hay una necesidad e influye y trata de solucionar esa necesidad, y va surgiendo todo esto. Sigamos entonces. Ustedes lo ven y después lo analizamos en el foro.
Con respecto a la responsabilidad, dentro de la responsabilidad nosotros tenemos 3 tipos. Uno es el derecho de autor. Como saben, el derecho de autor significa que yo tengo que reconocer la autoría de alguna obra a la persona que en realidad lo hizo. Entonces, por ejemplo, hay una canción, cualquiera, una que esté de moda el día de hoy. Esa canción ha sido creada por alguien. Ese alguien se acredita esos derechos de autor. Y si yo quiero copiarla o tocarla en otro lugar, tengo que reconocer y pagarle a esta persona porque él ha sido el creador. Con respecto a la propiedad intelectual pasa algo parecido. Tengo que reconocer, por ejemplo, que alguien ha creado un texto, un libro. Entonces yo, cuando hago alguna modificación, tengo que acreditarle esa autoría. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando ustedes copian de cualquier lado en internet? Por eso es que se recomienda y se pide mucho que reconozcan quién es el autor o de qué página lo han sacado, porque si no yo estoy asumiendo, si ustedes no me ponen de dónde lo han sacado, que ustedes han sido los que han creado eso. Y en realidad nada que ver, por ahí copian todo un párrafo y no le reconocen al autor de esa creación. Con respecto a la licencia de software, tenemos algo parecido también. Hay una compañía que desarrolla, por ejemplo, Microsoft, que como saben es el desarrollador o el creador de lo que es Windows. Cuando uno compra la licencia, paga una X cantidad de dinero para utilizar esa licencia durante un cierto tiempo. Hay diferentes alternativas. Está el software free o gratis, que a mí me da una utilización de ese software durante todo el tiempo que yo quiera, pero tiene limitaciones. O sea, yo no puedo utilizar toda la funcionalidad del software. Hay otros que sí, depende de la compañía. Linux, por ejemplo, que es el sistema operativo de distribución gratis, y cualquiera puede modificarlo, cualquiera que tenga los conocimientos, obviamente. Pero cualquiera puede modificarlo, cualquiera puede acceder sin necesidad de pagar un peso. En cambio, no pasa lo mismo con Microsoft. Hay una compañía que es la dueña del derecho de autor, de la propiedad intelectual de ese software, y les paga a sus ingenieros para que hagan las modificaciones. Y ustedes tienen que pagarle a Microsoft si quisieran comprar. Por supuesto que van a tener una licencia abierta, o sea, significa que la van a poder utilizar en un periodo de tiempo con todas sus funcionalidades. Vencido ese plazo de tiempo, empiezan a caer esas funcionalidades, o sea que no pueden utilizar todas las funciones para las que han sido creadas en Microsoft, y tendrían que volver a pagar o quedarse como están, utilizando lo que les brindan. Hay otras que pagan la mitad y utilizan la mitad de la funcionalidad. Y hay otros que son demos, que ustedes utilizan todas las funcionalidades durante un periodo de tiempo mínimo, por ejemplo un mes, y después, si quieren seguir usando, tienen que pagar. Esa es una demostración del software. El shareware, que es el que comparten y pagan una parte, y si quieren todo el software, todas las funcionalidades, tienen que pagar el derecho para utilizarlo. De todas maneras, estos temas les subo ahora también el dossier para que vayan viendo y analizando toda la parte teórica. Hasta ahora ha sido la explicación. Sigamos entonces. Tenemos los derechos de los niños y niñas. Así como existen los derechos del niño y de la niña en su forma presencial, existen los hechos, o sea, los derechos electrónicos. Son bien, y es al acceso a la información, derecho a la libre expresión y asociación, derecho de los niños a ser consultados y dar su opinión cuando se apliquen leyes o normas a Internet, derecho a la protección contra la explotación, el comercio, etcétera, derecho al desarrollo personal y a la educación, derecho a la intimidad de las comunicaciones,
derecho al esparcimiento, al ocio, a la diversión, los padres y madres tendrán derecho y la responsabilidad de orientar, educar y acordar a sus hijos e hijas en el uso adecuado. Los gobiernos de los países desarrollados deben comprometerse a cooperar con otros países para facilitar el acceso y para que reduzcamos la brecha que hablábamos hace rato. Derecho a beneficiarse y utilizar en sus en su favor las nuevas tecnologías. Todos estos derechos, o electronic right en inglés, derechos electrónicos, son una copia de los derechos de manera física. O sea, nosotros tenemos los derechos de los niños y los derechos electrónicos de los niños y las niñas. Hasta aquí creo que no hay muchos problemas porque todo es fácil. Ahora sí, vamos a lo que es la legislación argentina. Que tengan cuidado en el dossier que no está definida en las 3 leyes que nos rigen a nosotros en la Argentina con respecto a los derechos electrónicos. La que sale en el 2008 y hacemos una copia aquí de lo que es la ley española. La ley argentina se llama Ley de Delitos Informáticos, que está basada en la ley que surge en España, una de las primeras que surge en los países con habla española, y nosotros le copiamos algunas partes. Esta ley nos dice que es un delito la distribución y tenencia de pornografía infantil, por ejemplo, interceptar conexiones y sistemas informáticos, o sea que los hackers aquí no están permitidos, el acceso no autorizado a un sistema informático, la publicación de correspondencia o comunicación electrónica privada tampoco está permitido, el acceso a bancos de datos personales, entre otros. Esta ley se las agrego para que la analicen si quieren. De todas maneras, esto hemos visto nosotros cuando estábamos en Informática 2, si no me equivoco. Entonces, si pudieran revisar sus apuntes, cosa que dudo que tengan la carpeta, pero de todas maneras les voy a subir para que tengan una copia y sepan cuál es la ley. Luego surge la ley 26.904 con la figura del grooming o el ciberacoso. Esta ley pena con prisión de 6 meses a 4 años a quienes se hicieran pasar por menores de edad y contactaran a menores con el propósito de cometer delitos contra la integridad física de la persona. Esta ley está muy de moda últimamente porque se están dando muchos casos, se está visibilizando esto, entonces hay que tener en cuenta y cuidado, sobre todo ustedes que son menores, con quién se comunican, y cuando sean mayores tengan en cuenta esto también, esta ley 26.388 que no permite el hackeo, no permite las modificaciones, ni entrar, ni compartir. Todo está arreglado, delimitado. Así que es muy importante saber. Y por último, la ley 25.326, que es de la protección de datos personales. Esta última ley, o habeas data, me permite a mí ir, por ejemplo, a un comercio y decir que eliminen todos los registros que tengan a mi nombre si yo no quiero que esté ahí. Esta ley también permite, por ejemplo, que ustedes se den de baja con sus teléfonos cuando les hacen spam, cuando les mandan spam a sus teléfonos o a sus cuentas de correo. O sea, es una manera de reglar o legislar y cuidar la privacidad en Internet. Sobre esto no hay mucho más que decir. Es interesante que lo sepan porque son derechos que ustedes tienen y si no supieran, por ejemplo, esta ley de grooming, hay muchos policías que no la tienen incorporada al número. Hay otros que al principio sobre todo que no querían tomar las denuncias. Entonces, si no les quieren tomar porque desconocen, ustedes saben ya cuál es el número y si no se acuerdan pueden googlear, por ejemplo, cuál es la figura grooming
y buscarla en el Google y les va a salir la ley ahí automáticamente. Eso van a la denuncia en el caso de que tuvieran algún problema. De todas maneras, me voy para el otro lado, aquí estamos. Hay una serie de recomendaciones que hay que tener en cuenta a la hora de un delito informático. No borrar nada, no reenviar, denunciar inmediatamente y guardar o resguardar lo que ustedes tienen. Entonces, con todos esos datos, si a ustedes les llegaran a pasar algo o tienen la duda o sienten la necesidad de denunciar, lo primero que tienen que hacer es dejar tal cual está, no reenviar y comunicarse con la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina. Tienen unos números y tienen un correo. O la Unidad Fiscal Especializada de Ciberdelincuencia, que también tienen un número de teléfono y tienen un correo. Aquí en Santiago recién se está conformando. Hay una unidad en la policía provincial, pero a pesar de que le ponen ganas y le ponen todavía no está tan bien constituida. Entonces ellos recurren a lo que es la Policía Federal, que son los que tienen los mayores equipos, el equipamiento tecnológico para poder rastrear a los delincuentes, a los ciberdelincuentes. Entonces, repasando, ustedes no tienen que borrar nada, no tienen que reenviar, lo primero que tienen que hacer es guardar y denunciar. Los contactos están aquí, un número de teléfono y un correo de la Policía Federal y un número de teléfono y un correo de la Unidad Fiscal en Ciberdelincuencia. De todas maneras, si tuvieran problemas, pueden recurrir a algún adulto o ir a la policía más cercana y bueno, hacer la denuncia. Como anécdota les cuento que aunque ustedes borren y hagan la prueba después, toda una historial de conversación en Facebook, ese historial igual queda guardado, aunque ustedes lo borren. Entonces, si ustedes han borrado, por ejemplo, queda todo en los servers o las computadoras, las grandes memorias que tiene Facebook, y así como Face, todas las compañías, llámese WhatsApp, Instagram, Telegram para el que tenga, y todas las compañías grandes de manejo y manipulación de datos. Ellos tienen estos grandes centros de datos precisamente porque van guardando y con eso hacen un tipo de no control, sino están estudiando la vida de las personas. Entonces, hagan el ejercicio de eliminar una conversación en Face y al tiempo pidan el historial y les va a llegar todo lo que ustedes en teoría han borrado de ese correo, de ese chat. Vuelvo a repetir, si ustedes tienen un chat ahora, lo eliminan todo el rastro, lo mismo queda en los grandes centros de Facebook. Entonces, al tiempo, y hagan la prueba, si piden el historial, en teoría ese chat está borrado, pero cuando pidan el historial les va a llegar también. Entonces ahí se dan cuenta que no se elimina nada. Vuelvo a repetir lo que decía al principio de esta serie de encuentros o de charlas. Todo lo que se sube a internet, después no hay manera de recuperarlo y mucho menos de eliminarlo. Porque ustedes van a eliminar su parte, pero siempre queda algo en los centros de almacenamiento de las grandes compañías, WhatsApp, Facebook, Google, Gmail, etc. Entonces, la mejor manera de que no quede nada es no subir. Y eso es para que vayan teniendo en cuenta. Ustedes están ahora en 5º año, significa que al año van a pasar a la universidad y significa que si
todo sale bien y Dios quiere, en 5 o 6 años van a ser egresados. Entonces desde ya tienen que empezar a cuidar su imagen, porque el día de mañana cuando vayan a buscar trabajo, lo primero que registran los futuros jefes de ustedes o la gente que anda buscando talentos para contratar es esta vida digital. O sea, ¿qué es lo que han subido ustedes durante un determinado periodo de tiempo? ¿Cuáles han sido sus movimientos? Y si ustedes no tienen en cuenta o no tienen cuidado desde ya, todo va quedando registrado. Entonces, a la larga, va a ser un problema para ustedes si suben muchas fotos o hacen posteos que no son acorde a la carrera que ustedes quieren estudiar, por ejemplo. Eso es algo para tener en cuenta y bueno, después lo vamos debatiendo. Y por último, sin una sociedad informada no podremos llegar a construir una nación de valores y responsabilidad. Entonces, la idea es que no tengamos miedo, pero sí nos mantengamos informados y apliquemos nuestros valores y nuestra responsabilidad y hagamos cumplir nuestros derechos. Por eso es que hablaba sobre los derechos, los derechos electrónicos tenemos. Bueno, cualquier cosa nos vamos leyendo. Por ahora les voy a subir únicamente el dossier como para que vayan viendo, hagan un esquema ya con todo lo que se ha subido en la carpeta y vamos a ir viendo las dudas que vayan teniendo. Bueno, nos leemos chicos y hasta la próxima. Cuídense.